pero eso todos los especialistas han señalado que eso no es así. ¿Qué especialista, perdón? ¿Qué especialista? Mucho. ¿Cómo cuál? Acabo de ver acá una tiradera de la presidenta del partido, Paulina Bodanovich, por Twitter, comentando los videos de la senadora Chicardini. Para la opinión pública se ve de que el desorden en la casa socialista es bastante grande. Discúlpeme, Juan, poco... hay acá en Independencia, en Recoleta, está el Centro Nacional del Cáncer parado por unas tapitas de Coca-Cola y por unos nidos de araña. Oye, Emiliano, querido, tenemos un contacto en vivo con Juan Valdés. Extraordinario. ¿El No, café? no tiene nada que ver con los cafés. Juan Valdés es ex vicepresidente nacional del Partido Socialista y analista político. Con él queremos conversar sobre la curiosa crisis que está viviendo el Partido Socialista. Juan, ¿cómo está usted? ¿Me escucha? Sí, le escucho. ¿Cómo está usted? Muy bien, ¿y usted? Oiga, bien, gracias. ¿Cómo decirlo? Curioso este nuevo impulso mediático que ha tenido su partido. ¿Nos puede hacer una bajada de línea de cómo ve usted esta tensión entre Paulina Bodanovich y la senadora Chicardini? Bueno, es una situación... primero hay que decir que el Partido Socialista siempre ha tenido libertad de expresión, ¿no? Es un partido que... Sí, demócrata. Hemos tenido diferentes momentos en donde hemos tenido discrepancias entre importantes militantes, pero en general es un partido que se ordena después del debate, se ordena en lo que se acuerde. Vimos harto tiempo el enfrentamiento duro que tuvo el senador, ¿cómo se llama? El Fidel Espinosa, con el propio gobierno y con el propio presidente, y sin embargo el senador Espinosa votó siempre responsablemente y apoyó los acuerdos que en el gobierno se manifestaron junto con el Partido Socialista y se presentaron en el Parlamento. Tiene una conducta política del Partido Socialista siempre de debate, de discusión política, pero finalmente es un partido que llega a acuerdos y que también resuelve sus conflictos y sus parlamentarios. No hemos tenido nunca casos de discolaje complejos de poder... Pero usted me dice que usted tiene una tradición de resolver conflictos. Acabo de ver acá una tiradera de la presidenta del partido, Paulina Bodanovich, por Twitter, comentando los videos de la senadora Chicardini. Para la opinión pública se ve de que el desorden en la casa socialista es bastante grande. Mire, yo lamento mucho los términos o la forma en la que la senadora Chicardini plantea la situación, porque objetivamente aquí lo que tenemos es una presidenta de partido, tenemos un partido ordenado, un partido que se ordena, un partido que tiene una institucionalidad fuerte. Tenemos una presidenta de partido que es la que representa, como todos los presidentes de partido representan a los partidos. Y tenemos un jefe de bancada, y ellos en conjunto tienen un mandato de participar en ciertas reuniones, de tratar, porque al partido lo invitan a dialogar, y este siempre ha sido un partido dialogante, un partido que escucha, conversa. Nunca se ha cerrado el diálogo del Partido Socialista, siempre ha estado disponible, más allá de que puedan existir acuerdos o no existir acuerdos. Lo importante acá es que hay un proceso de discusión política en torno a una reforma que el Partido Socialista la votó en contra, que cree que esta reforma así como está planteada es una mala reforma para el país. Eso es lo que plantea el PS. Y ahí hay una discusión. Juan, yo puedo entender la discusión política y técnica respecto a la mega reforma, pero usted encuentra de que la actitud de la senadora Chicardini y de Manucheri tienen un espíritu dialogante. Yo creo que para la opinión pública ellos se han convertido en un reflejo de una especie de los sheriff de la moral y una especie de fiscalizadores, un rol que nadie les entregó mucho. Bueno, mira, a ver, el rol de fiscalizador lo tiene el Parlamento y lo tiene el diputado. Sí, pero se entiende esta idea de como de vigilante que ellos tienen, como una especie de Bruno Díaz. Es que bueno, hay un estilo que se ha ido adoptando en la política bastante confrontacional, bastante duro, que tal vez nosotros no estábamos muy acostumbrados a la política y esto viene hace mucho rato.
hay parlamentarios que han tenido estas acciones de repente con media contradictoria con los propios partidos, ¿no? Que entran en conflicto. Pero aquí lo que hemos visto es una situación especial. Yo lo de la senadora Chiquerdini, la verdad que a mí no me gusta en los términos que se plantea, porque aquí no hay ninguna negociación oculta, no hay ninguna conversación oculta. Es feo aquí que ella plantee de que la presidenta del partido negocie con el gobierno. O sea, es que además, desde mi vereda fantástico, pero de la usted, sí, claro, o sea, generan un fuego importante. Cuando viene quizás la senadora más vistosa de la colectividad a decir que la presidenta del partido está negociando en los términos de usted, con el malo de la película. Acá hay voces y rumores, yo me muevo, tengo ahí amigos que me llaman, que me dicen que la están torpedeando a Paulina Bodanovich. ¿Qué opina usted respecto a eso? Es que, mira, lo que yo opino respecto de eso es que es una mala forma de poder enfrentar un tema tan delicado como el de la mega reforma, ¿no? Yo creo que pueden tener opiniones divergentes entre los partidos, de hecho ha existido siempre, pero el estilo y la forma en que se refiere la senadora Chiquerdini, más que el fondo, porque el fondo uno puede compartirlo o ¿no? Eso ella es senador de la República y verá cómo vota. Pero, y puede plantear su opinión, obviamente, de forma completamente libre. Pero hacer una acusación de esa naturaleza a la presidenta del partido, cuando aquí existe un acuerdo de bancada de los senadores de no cerrarse el diálogo, otra cosa es que se llegue a acuerdo, pero no cerrarse el diálogo me parece que es inapropiado. Juan, hola, buenas tardes, Emiliano por acá. ¿De qué hace Hola, Emiliano. Me gustaría llevarlo a la reforma en sí. No sé si ustedes están como socialistas en contra de la reforma, eso es lo que entendí, ¿no? Me gustaría saber si ustedes hacen autocrítica, y eso lo preguntamos también a alguien del PPD, respecto de que, porque esta reforma lo que busca es retrotraer en el fondo la mala reforma que se hizo en el gobierno de Bachelet. ¿Ustedes tienen algún tipo de autocrítica respecto de esa, lo que a todas luces técnicamente fue una pésima reforma? ¿Y por qué estarían en contra en el fondo de retrotraer esa mala reforma si todos los técnicos ya están de acuerdo en que fue lo que nos llevó a la mala situación económica y laboral del país? Mira, yo quiero contextualizar la reforma del presidente Bachelet, porque las reformas pueden ser malas o buenas, se medirán en el tiempo. Pero ya han pasado 12 años. Porque esta reforma, sí. Pero esta reforma que plantea el gobierno, también para nosotros a todas luces mala, es una reforma que resuelve los problemas de los súper ricos, pero no entrega y no arma el equilibrio fiscal respecto de el gasto social que tiene el país. Está apostando, esta reforma apuesta a que con el crecimiento se van a mejorar la recaudación de ingresos, pero eso todos los especialistas han señalado que eso no es así. ¿Qué especialistas, perdón? ¿Qué especialistas? Muchos. He escuchado, por ejemplo, a Brión y a otras personas más decir que no es una reforma que esté, inclusive la expresidenta del Banco Central lo ha dicho la Comisión Económica, ¿no? No, entonces, perdón por interrumpirlo, pero el Consejo Fiscal Autónomo... No es claro. Sí, okay. No es claro, lo que se ha señalado es que no es claro que los resultados esperados sean los que se están señalando que van a ser. Entonces, en la reforma de la presidenta Bachelet, lo que se necesitaba era financiamiento, por ejemplo, para gratuidad, en educación, para varias inversiones más que se hicieron y que también fueron desde el punto de vista social, fueron muy beneficiosas para mucha gente. Después otra política pública también que tenía que ver mucho con esta reforma, fue el de la pensión garantizada universal, que el presidente Piñera profundizó, ¿cierto? La consolidó. Y yo creo que fue muy buena. Lo que pasa es que el gasto social hay que financiarlo de alguna manera, y efectivamente el país entró con varias etapas, varias dificultades complicadas, y puede que la reforma efectivamente no haya sido, como lo han señalado algunos especialistas también, que no haya sido bien proyectada en los años. Pero de que era necesaria una reforma tributaria en ese momento, era necesaria. Juan, disculpe. Indudablemente, porque financiar las políticas públicas cuesta plata. Para ir por parte. Las políticas públicas requieren plata si son buenas políticas públicas. Y la idea sería que la gente cada vez necesite... ¿Tú consideras que pero un segundo. La educación sí, es una pésima política pública ¿Tú crees que en general? La educación gratuita es una pésima política pública? Sí, aumentó. De hecho, aumentó en 3 años la cantidad de años que se demora la gente en recibirse.
y eso se está pagando con recursos generales, con plata pública que paga la gente más pobre, que ni siquiera está pendiente de ir a la universidad. Es una pésima reforma. Ahora, con más carreras allá, absolutamente saturadas. con carreras que no tienen ningún campo laboral, pero además de eso, para ir más a la cuestión un poco más macro, la reforma de Michelle Bachelet recaudó menos de lo que hubiésemos recaudado en términos de crecimiento si no se hubiese hecho. Entonces, incluso desde el punto de vista de ustedes, que lo importante es la recaudación, para nosotros no, para nosotros es mucho más importante enfocarse en ser eficientes con el gasto y que la gente viva mejor, pero desde el punto de vista de ustedes, que tiene que ver con la recaudación, recaudó menos. Esto lo reconocieron los propios autores de la reforma, y el Consejo Fiscal Autónomo lo que dijo de la reforma de Quirós es que genera déficit. Hoy ya tenemos déficit, o sea, si no hacemos nada también tenemos déficit. Entonces, el Consejo Fiscal Autónomo, y con esto le doy la palabra, concluye en su última página además que hay que hacer esta reforma ahora, porque de no hacerlo sería aún peor. Entonces, no es cierto que los técnicos dicen que esta reforma es mala, al revés, están diciendo que es necesario hacerla. A ver, para ordenar bien la idea, yo creo que esta reforma, como yo lo que he señalado, es que como está planteada la reforma, lo que han señalado muchos especialistas que estaba planteada. Lo que ocurre es que varias se han planteado ya de mucho tiempo que efectivamente, inclusive el presidente Boric planteó una reforma tributaria, también con una rebaja del impuesto a la utilidad, ¿no?, de la empresa. Sin embargo, lo que se requiere es hacerle ajuste a esta reforma, lo que uno ha alegado, y por eso que la presidenta del partido y con el jefe de la bancada han asistido a una invitación del gobierno para dialogar respecto y hacer los planteamientos de los puntos de vista. Lo que uno ha encontrado es que hay una tosudez por parte del ministro de Hacienda de no dialogar sobre ciertos aspectos de la reforma, que a nosotros nos parecen exagerados. Por ejemplo, 20 años de invariabilidad tributaria, 25 años, ahora están rebajando a 20, entiendo yo. Yo creo que eso es mucho tiempo. O sea, dejan amarrados a los próximos gobiernos a cualquier tipo de situación que pudieran plantearse. Pero si es una buena reforma, si es una buena reforma, ¿para qué tienen que garantizar la invariabilidad? Porque, no tiene Juan, sentido. porque Juan, jurídica. Cuando alguien invierte en un proyecto que se demora 10 o 15 años en recién llegar a su punto de equilibrio y recién va a empezar a tener ganancia, lo razonable, y por eso Chile lo tenía, y muchos países del mundo lo tienen, porque es lo razonable, es decirle, ok, tú invierte X cantidad de miles de millones de dólares, claro, yo sé que te vas a demorar 15 años en recuperar tu inversión, entonces yo te aseguro que no va a venir un gobierno como por ejemplo el de Boric a intentar subirte los impuestos, o lo que planteaba Janet Jara. Estamos hablando de volúmenes de inversión de empresas grandes, no estamos hablando del kiosco de la señora Juanita en la esquina. De más de 50 millones de dólares, no sé. Pero bueno, por eso digo yo, entonces, si la reforma es buena y le hace tan bien a Chile y ayuda tanto, bueno, entonces ¿cuál es el problema que se pueda plantear que no sea invariable, que no tenga esta garantía que quieren dar de 25 años? Yo eso me parece que es un tiempo demasiado extenso. Por lo que le acabo de plantear, sí, pero Juan. Mira, probablemente si en la época de la presidenta Bachelet hubieran colocado en variabilidad tributaria a esos mismos aspectos, no estaríamos hablando de otra reforma, que usted y que varios especialistas han señalado que es necesaria. Entonces, creo yo que cuando las cosas son bien hechas y son buenas, no debieran tener invariabilidad. Me gustaría volver a la pregunta inicial, demás, porque cuando Bachelet reformula la base tributaria del país y lleva el impuesto del 27% contra todos los consejos que todos los economistas del mundo dan, digamos, porque la OCDE lleva por lo menos 10, 15 años recomendando bajar impuestos, y lo que hicimos fue ir al contrario de la OCDE, y nos llevan al 27%. Y esta reforma lo que busca es llevarte al 23%, que es lo mínimo, es decir, 23 es el promedio OCDE. Nosotros deberíamos tener mucho menos para ser competitivos. O sea, 23 es lo mínimo. El desde, el piso. Es el desde. Entonces, claro, cuando desde... ¿Cuánto? Sí, dígame. ¿Cuánto es el impuesto en Brasil? Sí, pero es que Brasil no es mi referente. ¿Cuánto es el impuesto en Irlanda? No, lo que pasa es que las grandes empresas en Chile que invierten mucho en Brasil no están discutiendo respecto a cuánto pagan. Claro, porque Brasil... hay muchos países que tienen sistemas impositivos diferenciados, y también regionales y provinciales, inclusive comunales. Pero Brasil no es un referente para nadie, sí. Juan. Bueno, y Brasil corre con sus reglas propias, Brasil, todos lo sabemos, que es una economía de un universo aparte, que no es muy comparable. ¿Cómo? Brasil es el país más grande de Latinoamérica. Sí, lo sabemos, el país más grande de Latinoamérica, pero también el país con mayor pobre. Don Luis, perdón, Juan, también el país con mayor pobreza de Latinoamérica.
O sea, si no No estamos sé hablando de no sé volumen, qué y si sí, es un usted, país muy grande, muy diverso. y si usted me está Es muy haciendo el diverso. argumento de la inversión chilena No, lo extranjera, que te quiero, el caso espérate, peruano lo que es te el quiero más decir evidente de todos, donde con ¿ya? certeza jurídica vemos que hay notoria inversión extranjera, capitales chilenos principalmente, invirtiendo en Perú. ¿Por qué? Porque les dieron certeza jurídica, independiente de todas las Disculpa, cagadas pero, políticas que tienen. Tienen a 8 presidentes en cana de los últimos 10, pero la economía sigue bien y sigue sana. ¿Por sigue qué? Porque funcionando. tienen Sí, certeza Perú es un jurídica. caso completo. Perú es un país completamente particular, ¿no? En ese sentido, Chute, concuerdo contigo en Brasil, esa parte, entonces está comparando pero, con pero, Brasil hace 2 doritos. no, yo comparto contigo que Perú tiene un sistema político económico particular. Lo que te estoy diciendo yo es que en Chile es un país, ojo, tampoco hablemos de que Chile no tiene certeza jurídica. Aquí no recuerdo que se esté cambiando la regla del juego cada rato. Eso no Bajaron los ocurre. quórums constitucionales, por lo tanto ya eso te deja Discúlpeme, un Juan, poco... hay Pero acá en en general, Independencia, en Recoleta, está el Centro Nacional del Cáncer parado por unas tapitas de Coca-Cola y por unos nidos de araña. O sea, si por ejemplo vinieran capitales extranjeros a invertir en hospitales en Chile, ¿qué le dicen de que te paran la inversión por unas tapitas de Coca-Cola? Y la inversión, lo que estamos hablando del Centro Nacional del Cáncer. Así es la mira, el permisología sistema opera de en Chile. concesiones, bueno, pero esas cosas tienen que resolverse. Estas cosas no vienen con la gran reforma tributaria. Pero además, yo te quiero decir que aquí los grandes inversores del mundo entero han llegado a invertir en las concesiones y nunca han tenido, no he visto que estén haciendo escándalos ni que estén haciendo grandes problemas porque tengan sus inversiones acá. De ¿Está hecho, han defendiendo el construido modelo carreteras, de hospitales. concesiones? Es que yo estoy de acuerdo con el modelo de concesiones. Pues las concesiones son de 30 No, no años. hay problema con eso. Sí, pues la Bueno, por autopista eso, pero Son de la 30 años. autopista, todo lo que, o sea, son a Chile ha tenido 30 un años, modelo de entonces ¿por qué no desarrollo le podemos dar a los con inversores concesión. extranjeros 20 años de certeza de que no les vamos a cambiar Bueno, la regla del juego? porque imagínate que esa gente viene a invertir a Chile, nunca lo he visto quejarse, porque nunca se cambia la regla del juego en Chile. Chile no es, lo que te quiero decir, Chile tiene una institucionalidad muy fuerte y que nunca cambia la regla del juego a nadie. Lo que yo digo es que eso no es necesario. A 25 años parece una exageración. Juan, y respecto de la pregunta inicial de la reforma de Bachelet, porque si nos volvemos a Chile, está sumamente demostrado que fue esa reforma lo que hizo que el país se estancara, incluso en términos de igualdad, que es una bandera más del lado del punto de vista de la izquierda. Para mí no es tan importante, pero para la gente de izquierda sí es muy importante la igualdad. Nunca había pasado en las últimas 2 décadas, hasta la reforma de Bachelet, que subiera el Gini. O sea, incluso en términos de igualdad fue peor, porque la reforma destruyó en el fondo la economía. Entonces, parecería ser de toda lógica volver a retrotraerla. Entonces, lo que no se entiende es que quieran como torpedear eso. Sí. Espera, que yo considero que, a ver, yo estoy de acuerdo que la reforma, hay varios especialistas, inclusive gente nuestra, que ha señalado de que esa es una reforma que se tiene que revisar. Pero otra cosa distinta es decir que Chile tenga problemas estructurales, como si estuviéramos en una situación de crisis o de emergencia, como lo ha señalado el gobierno. Está claramente establecido que eso no es así. Juan, Chile es tenemos país que un igual crece, que pero tiene un tenemos problema. perdón, Juan, no. Chile creció al 1,9% en el último gobierno, cuando el mundo crecía al 3,3%, y los países que son en vías de desarrollo, que son los cuales tenemos que compararnos, creció el 4,2%. Por tanto, crecimos menos de la mitad de lo que deberíamos haber crecido como un país en vías de desarrollo. Tenemos un problema estructural gravísimo. David Bravo, que es de ustedes, que es del lado de la izquierda, lleva diciendo la emergencia laboral hace por lo menos 10 años. No es verdad que Chile sigue creciendo, no es cierto. Un 2%, un 1,9% no alcanza con la población, además que se envejece, con la población migrante. Es decir, Chile está en un problema serio. Tasa de natalidad al 0. Eso, la tasa de natalidad tiene un problema el mundial, no un problema solo de Chile. Ahora, honestamente también hay que ver bien también, aquí hay que revisar bien cuáles son las bases de nuestro sistema de desarrollo, ¿eh? Honestamente, porque si seguimos manteniendo el sistema de desarrollo como lo tenemos, si no provocamos mejor capacidad de preparación profesional, si no potenciamos, por ejemplo, lo que son los institutos profesionales, y solamente nos quedamos en que la gente solo tiene que ir a universidades, y si terminamos con la educación gratuita, escucha, vamos a tener menos crecimiento. Pero volvemos a Bachelet Vamos a tener entonces. menos desarrollo. ¿Para qué pusimos la plata No, en porque la educación superior? La presidenta Bachelet puso la plata en educación superior y educación técnico profesional. No, De está hecho, bien, la presidenta Bachelet fue la que... No, o sea, sí fue. Po. Sí, está bien, Entonces pero la presidenta Bachelet fue la que colocó
institutos técnicos profesionales en distintas ciudades y regiones del país donde no existían institutos. Sí, Juan, pero todos los estudios... Donde no llegaba la mano al privado. Claro, Juan, entonces, pero todo... y bueno, esas cosas se tienen que financiar. Juan, pero todo... Y en ese minuto esa reforma ayudó a construir y financiar todo ese tipo de proyectos. Juan, pero todos los estudios, todos, te muestran que cuando los niños ya pasan de 5 o 6 años ya es tarde. Por lo tanto, es la educación básica, la base para que cuando esa gente llegue a la educación superior tenga alguna posibilidad dentro de lo que es el nuevo mercado laboral y el mundo. Entonces, estamos financiando carreras hoy en día con plata pública, de nuevo, con la gente con plata de la gente más pobre que paga el pan y la leche más caro, para que pendejos vayan a la universidad a estudiar sociología o teatro, carreras que no tienen demanda laboral porque el mercado no lo solicita, con esa plata. Entonces, estamos creando pura frustración. Se necesitan sociólogos, necesitan gente del teatro, las artes son siempre buenas, pero también yo veo que se titula mucha gente economista, pero Juan, geomédico. Yo soy concejal de la comuna de La Granja. Juan, en Chile, en Santiago de Chile hay más escuelas de teatro que en Londres y en Nueva York juntos. Bueno, eso tendrá que revisarse. Lo que pasa es que también tenemos problemas de diseño, por eso decía, hay que revisar cuáles son nuestras bases de desarrollo. Yo creo que eso es un problema que Chile nunca ha resuelto. Y no lo digo que venga solo de la izquierda, yo creo que viene de todos nosotros. Yo creo que no se ha hecho bien la pega en ese sentido. Porque los países que han logrado tener desarrollo son países que han logrado ordenar también la formación profesional técnica, la han ido colocando en línea respecto de su potencia o sus áreas de desarrollo o de empleabilidad. Pero Juan, ningún país del mundo se ha desarrollado con impuestos altos, ninguno. No existe. Todos los Alemania. países. No. Todos los países, los nórdicos, los alemanes, todos se desarrollaron antes de los años 90, llegaron a su pic de riqueza con impuestos bajos. De hecho, Suecia tuvo que retrotraer el sistema socialista porque no le funcionó. Es que Suecia es un país socialdemócrata. De hecho, puede haber un gobierno presidente de derecha o de izquierda y la cuestión funciona más o menos igual. Bueno, igual que Finlandia, igual que Dinamarca. Perdón. No, pero son los países más abiertos al mercado del mundo. Y Chile tiene una fuerte protección social, la educación es gratuita. Es completamente gratis. Es un sistema de voucher. En Finlandia, no tiene voucher en Suecia sí. En Suecia no, en Suecia se cerró el voucher. No, en Suecia la educación se terminó con el voucher. No. Revisa bien eso, porque eso yo te puedo decir, yo he estado en esos países, he recorrido y conocido el modelo. No es así, son estatales, no son vouchers. Y esos países lo que han hecho es un fuerte impulso de la educación desde los ciclos iniciales. Es más, los colegios son barriales, no tienen propietarios, no son privados, son Juan, barriales. Suecia quebró en los años 90. Todos los países europeos que usted me está diciendo tienen el estado de bienestar quebrado. Angela Merkel lleva por lo menos entre 10 y 15 años diciendo que no tienen cómo sustentar el sistema de bienestar. Empezaron a importar inmigrantes para intentar mantener el tema de la tasa de natalidad y de los sistemas de reparto. Están absolutamente quebrados los sistemas de reparto y en algún momento va a explotar. Todos esos países tienen más de un 100% de deuda del PIB y eso en algún momento se paga. De hecho, ya lo están pagando y de hecho ya están recortando las pensiones porque no hay cómo pagarlo. Y países como Polonia, que están siendo un poco más exitosos, están cerrando el sistema de bienestar. Pero fíjate cómo tienen el sistema armado. Bueno, el tema de pensiones de Chile no es lo que está en Europa. Es distinto. El presidente Boric terminó por consolidar la AFP, igual que la IRSAPRE. O sea, entonces es como una mezcla de cosas que no tenemos todavía resueltas, que Chile no tiene resuelto y que tiene que resolver, porque como tú bien dices, los países nórdicos, a propósito lo tomas, primero tienen tasas de impuestos que no son tan bajas, segundo tienen impuestos territoriales, impuestos locales, y el sistema educativo es completamente gratuito. Juan, tienen impuestos muy bajos a las empresas, mucho menos que nosotros. De hecho, le acabo de decir, el promedio OCDE es 23, y después tienen impuestos más altos a las personas cuando ya tienen ingresos, es decir, cuando la persona se hace rica y ya tiene utilidad, ahí le cobran impuestos, pero las empresas tienen impuestos muy bajos, por eso son ricos, porque si no tiene ningún sentido. Juan, le queremos agradecer el contacto el día de hoy, Juan Valdés, ex vicepresidente del Partido Socialista y analista político. Ojalá lo podamos tener prontamente acá en el estudio. Tenemos un programa de debate, también nos encantaría tenerlo acá para que podamos tener un intercambio de ideas. No hay problema. Oye, solamente les quiero contar que los países nórdicos tienen tasas de impuestos en promedio 25%. Sí, ¿y Chile cuánto tiene? Segundo, pero es progresivo, 27%. ¿Y Chile cuánto tiene? Pero es progresivo además.
Pero Chile tiene más que eso. No, Juan. Lo que pasa es que en esos países consideran. Pero además es un sistema de impuesto progresivo, entonces no es como. En Chile también. Pero en Chile también hay impuestos progresivos. Pero además, en esos países consideran los aportes a la seguridad social como parte del impuesto. Porque el impuesto a las personas es altísimo. Por eso, pero Juan, un segundo, Juan. Lo que estoy intentando explicar es que en esos países, como los sistemas de seguridad social son públicos, por ejemplo, las pensiones y todo eso, está considerado dentro del impuesto. En Chile hay que ajustarlo porque el sistema de seguridad social es privado. Si tú ajustas, Chile es un país que está de la media hacia arriba, contabilizando esos países. Estoy de acuerdo. Ahí lo que ocurre es que son diferentes tasas, diferentes modelos impositivos. Ahora lo que pasa, voy a decir otra cosa más, disculpa, solo para cortar, porque ahora. Pero, y le agradezco mucho. En esos países la elusión y la evasión tributaria son cuestiones que casi no se ven. Porque tienen impuestos bajos. No, si no tiene impuestos bajos, el impuesto a las personas es súper alto. El impuesto a la empresa. Ya las empresas no es tan bajo, son 25%. No, depende del país. En Irlanda es 12, por ejemplo. No es tan bajo. En Irlanda es 12%. No, te estoy contando. Yo estoy hablando de los países nórdicos que tú hiciste referencia. Bueno, pero el país más rico de Europa. Irlanda tiene un 12 y ha crecido como en ningún otro país de Europa. El país más rico de Europa es Irlanda. Bueno, perfecto. Oye, le agradezco harto también. Juan, muchísimas gracias. Juan, muchísimas gracias por el contacto. Me tengo que retirar porque me están llamando. No, que esté muy bien. Un abrazo. Cualquier día estoy por allá. Un abrazo. Muchas gracias, Juan. Juan Valdés, ex vicepresidente nacional del Partido Socialista y analista político. Jamás va a venir. El día del Loli. Debut y despedida. No, que sorpresa. Un saludo para Juan, ojalá que venga. Siempre me gusta esta dinámica de poder debatir un poco más yendo al callo, porque somos medios. Claro, con más doble clic a la cosa, no tan como a los escenarios como de los programas los que vais que es bacán también, lo que pasa es que es más llamativo. Es otra dinámica. No podía entrar tanto a la discusión.